Mi hija de 8 años puso a un adolescente en el hospital, y el juez pidió su consejo. Estaba revisando informes trimestrales cuando mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. 3 llamadas perdidas de la escuela primaria Riverside en 2 minutos, seguidas de un mensaje de la directora Hardwell que hizo que mi sangre se helara. Venga inmediatamente. Policía involucrada. Situación urgente con Camila. Tomé mis llaves y corrí al estacionamiento, mi mente girando a través de cada escenario posible. Camila tenía 8 años, tranquila, el tipo de niña que pasaba el recreo leyendo en lugar de jugar. Nunca había tenido problemas por nada más serio que hablar durante la hora de biblioteca. El viaje a la escuela tomó 15 minutos que se sintieron como horas. Cuando entré al estacionamiento, vi 3 autos policiales y una ambulancia. Sus luces parpadeando pero sirenas apagadas. Mi estómago se hundió cuando caminé por la entrada principal, tratando de controlar mi respiración y fallando completamente. La expresión de la recepcionista me dijo todo antes de que hablara. Esa mirada practicada de preocupación profesional mezclada con algo que podría haber sido miedo o incredulidad. Me dirigió a la oficina de la directora sin hacer contacto visual, y pude escuchar múltiples voces discutiendo por el pasillo antes de siquiera llegar a la puerta. Directora Hardwell se levantó cuando entré, su rostro pálido mientras señalaba una silla. Permanecí de pie porque sentarme se sentía como aceptar cualquier pesadilla que estuviera a punto de desplegarse. Al otro lado de su escritorio se sentaba una mujer que reconocí de eventos escolares, señora Madera Negra, cuyo hijo Diego estaba en preparatoria. Estaba agarrando un pañuelo y mirándome con odio puro. Señora Madera Negra habló primero, su voz temblando con rabia apenas contenida. Me informó que mi hija había atacado viciosamente a su hijo de 16 años durante el recreo del almuerzo, causando heridas lo suficientemente graves para requerir cirugía y potencialmente daño permanente en los nervios. Añadió que Diego era un estudiante ejemplar y atleta estrella que nunca había hecho nada para provocar tal violencia de un niño. Las palabras colgaron en el aire como acusaciones, y sentí mis rodillas debilitarse antes de obligarme a mantenerme enfocada. ¿Dónde está Camila?, pregunté. Mi voz salió más estable de lo que me sentía. Directora Hardwell explicó que estaba en la oficina del consejero siendo evaluada, y fue entonces cuando el oficial Valdés se adelantó desde donde había estado parado junto a la ventana. Era de mediana edad con ojos amables, pero su expresión era sombría mientras explicaba que basándose en la severidad de las heridas y declaraciones de testigos, necesitaría llevar a Camila a la estación para procesamiento. Procesamiento. La palabra me golpeó como un golpe físico, huellas dactilares y fotografías, y mi hija de 8 años siendo tratada como una criminal. Señora Madera Negra comenzó a hablar otra vez, describiendo cómo Diego había estado almorzando pacíficamente cuando Camila aparentemente lo atacó sin advertencia, golpeándolo con algo lo suficientemente duro para fracturar su cráneo y causar una conmoción cerebral. Sacó su teléfono y me mostró una foto de Diego en una cama de hospital, su cabeza envuelta en vendajes, su rostro hinchado más allá del reconocimiento, pero algo no tenía sentido. Camila pesaba tal vez 25 kilos y nunca había mostrado signos de agresión. Pregunté si podía ver a mi hija primero antes de discutir cualquier otra cosa. Directora Hardwell asintió, guiándome por el pasillo mientras el oficial Valdés siguió a una distancia respetuosa. Señora Madera Negra se quedó atrás, pero podía sentir su odio perforando mi espalda. La oficina del consejero olía a vainilla y libros viejos. Camila se sentaba en una silla demasiado grande con sus piernas recogidas contra su pecho, viéndose imposiblemente pequeña. Sus nudillos derechos estaban raspados en carne viva, sangre seca visible en los pliegues de sus pequeños dedos. Cuando me miró, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No miedo o culpa, sino un tipo de determinación fría que la hacía parecer mayor que sus 8 años. La consejera escolar, señorita Rivera, me apartó y susurró que Camila se había negado a explicar qué pasó. Solo siguió preguntando si Mateo estaba bien. No tenía idea de quién era Mateo o por qué Camila estaría más preocupada por algún otro niño que el hecho de que estaba a punto de ser arrestada. Me senté junto a mi hija y tomé su mano no lesionada, preguntándole tan calmadamente como pude manejar que me dijera qué pasó. Me miró con esos ojos súbitamente antiguos y dijo 5 palabras que cambiaron todo. Diego estaba lastimando al pequeño Mateo. Papá, mi respiración se atrapó en mi garganta. Mateo Fletcher era un niño de 5 años con autismo que asistía al programa de necesidades especiales de la escuela. Era no verbal y tenía problemas severos de procesamiento sensorial que lo hacían vulnerable a la sobreestimulación y colapsos. Camila explicó con su vocecita que había estado leyendo bajo el gran roble cuando escuchó llanto viniendo de detrás del cobertizo de mantenimiento. Cuando fue a investigar, encontró a Diego y 2 de sus amigos rodeando a Mateo, quien estaba en el suelo meciéndose hacia adelante y atrás, y haciendo los sonidos angustiados que hacía cuando se sentía abrumado. Diego estaba filmando con su teléfono mientras sus amigos tiraban piedrecitas a Mateo y se reían. Sentí rabia atravesarme tan intensa que tuve que agarrar los brazos de la silla para mantenerme centrada. Camila describió cómo les había dicho que pararan, pero Diego solo se rió y dijo algo sobre conseguir contenido para sus redes sociales. Luego deliberadamente derramó su leche con chocolate sobre la cabeza de Mateo, mientras seguía filmando, causando al niño pequeño un colapso completo. Mateo había empezado a golpearse la cabeza, lo que solo hizo que los adolescentes rieran más fuerte. Fue entonces cuando Camila aparentemente había recogido una piedra del suelo y la había lanzado tan fuerte como pudo a la cabeza de Diego. La piedra lo golpeó en la sien con fuerza suficiente para derribarlo inmediatamente. Luego ayudó a Mateo a limpiarse y lo acompañó de vuelta a su salón de clases antes de que alguien encontrara a Diego inconsciente detrás del cobertizo.
La puerta de la oficina del consejero se abrió y el oficial Valdés entró. Su expresión era de disculpa mientras explicaba que necesitaba llevar a Camila a la estación ahora. Me escuché decir, espere, preguntando si habían revisado el teléfono de Diego por el video que Camila había mencionado. El oficial se veía confundido. Dijo que nadie había mencionado ningún video y expliqué lo que Camila me acababa de decir mientras él tomaba notas con creciente interés. Directora Hardwell apareció en la puerta preguntando cuál era el retraso, y repetí la historia de Camila mientras ella escuchaba con creciente preocupación. Admitió que solo habían hablado con los amigos de Diego, quienes todos alegaron que Camila había atacado sin provocación, y nadie había pensado en revisar a Mateo o buscar evidencia de video. Caminamos de vuelta a la oficina de la directora en silencio tenso. Señora Madera Negra levantó la vista expectante cuando entramos, inmediatamente exigiendo saber por qué había un retraso en procesar los cargos de agresión. La miré y pregunté tan calmadamente como pude si había visto lo que su hijo estaba haciendo antes de que Camila lo golpeara. Dijo con absoluta confianza que su hijo había estado almorzando pacíficamente hasta que fue violentamente atacado por un niño perturbado. El oficial Valdés aclaró su garganta y preguntó si ella se opondría a que él revisara el contenido del teléfono de Diego, y la temperatura en la habitación bajó notablemente. Señora Madera Negra comenzó a decir algo sobre privacidad y órdenes judiciales, pero directora Hardwell interrumpió y dijo que la escuela tenía el derecho de examinar cualquier dispositivo electrónico involucrado en un incidente en propiedad escolar. Llamaron al esposo de señora Madera Negra desde el hospital. Mientras esperábamos que llegara, el oficial Valdés tomó declaraciones de la maestra y asistente de Mateo, quienes confirmaron que Mateo había regresado a clase cubierto de leche con chocolate y muy agitado. La asistente mencionó que cuando intentaron limpiarlo, siguió haciendo señas de «chicos grandes malos» y «Camila ayuda», lo cual era inusual porque Mateo raramente se comunicaba sobre eventos. Señor Madera Negra llegó 30 minutos después, aún usando batas quirúrgicas del hospital donde trabajaba como anestesiólogo. Se veía exhausto y preocupado hasta que vio la situación en la oficina de la directora. Entonces, su expresión se endureció en enojo profesional. Exigió saber por qué su hijo gravemente herido estaba siendo tratado como sospechoso en lugar de víctima. El oficial Valdés explicó las alegaciones con calma y la cara de señor Madera Negra pasó por varias expresiones antes de establecerse en algo que parecía horror emergente. Pidió hablar con su esposa en privado y salieron al pasillo para una conversación susurrada y acalorada que pudimos escuchar a través de las paredes delgadas. Cuando regresaron, señora Madera Negra se veía como si hubiera envejecido una década. Señor Madera Negra entregó el teléfono de Diego sin que se lo pidieran de nuevo. El oficial Valdés lo revisó por menos de un minuto antes de que su expresión se oscureciera significativamente. Volteó la pantalla hacia directora Hardwell sin comentario, y observé su cara transformarse de preocupación profesional a genuino disgusto. Se cubrió la boca con una mano mientras terminaba de ver lo que estuviera ahí. El oficial preguntó si yo quería verlo, y asentí, aunque ya sabía que me iba a destruir. El video era exactamente lo que Camila había descrito, pero peor. Diego había estado proporcionando comentarios corrientes mientras él y sus amigos atormentaban a Mateo, llamándolo con insultos y haciendo chistes sobre lo fácil que era hacerlo enloquecer. El metraje los mostraba tirándole cosas al niño pequeño mientras se mecía y lloraba, culminando con Diego derramando leche sobre su cabeza, mientras Mateo tenía un colapso sensorial completo. El video duraba 4 minutos y 23 segundos, y al final yo estaba temblando tan fuerte que tuve que sentarme. Diego había hecho zoom en la cara de Mateo mientras gritaba y se golpeaba a sí mismo, agregando superposiciones de texto que se burlaban de su discapacidad. La crueldad casual era impresionante, y la peor parte era escuchar a Diego y sus amigos reír mientras un niño vulnerable sufría. El oficial Valdés se volteó hacia los Madera Negra y preguntó en un tono cuidadosamente neutral si estaban conscientes de que su hijo había estado sistemáticamente abusando de un niño discapacitado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Señora Madera Negra trató de recuperarse, diciendo que los chicos son chicos, y tal vez Diego había mostrado mal juicio, pero eso no justificaba intento de asesinato. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Me levanté y le pregunté en una voz que apenas reconocía como mía si estaba seriamente tratando de minimizar la tortura deliberada de su hijo, de un niño autista no verbal de 5 años. Su boca se abrió y cerró sin sonido. Señor Madera Negra tuvo la gracia de verse avergonzado, mirando al piso como si no pudiera soportar encontrar los ojos de nadie. Presioné mi ventaja, señalando que el video mostraba evidencia clara de crímenes de odio por discapacidad y abuso sistemático. El oficial Valdés agregó que dependiendo de cómo lo viera el fiscal del distrito, podría haber cargos federales relacionados con acoso por discapacidad y creación de contenido dañino, involucrando a un menor. De repente, los Madera Negra eran los que se veían preocupados. Directora Hardwell encontró su voz y dijo que recomendaría la expulsión inmediata de Diego, y que el distrito revisaría todo el metraje de seguridad para ver si esto era parte de un patrón. La dinámica de poder en la habitación había cambiado completamente. Señora Madera Negra comenzó a hablar frenéticamente sobre cómo Diego era un buen chico que había cometido un error, cómo estaba planeando ir a la escuela de medicina, cómo esto arruinaría todo su futuro. El oficial Valdés preguntó si yo quería presentar cargos contra Diego por la agresión a Mateo, y miré a mi hija sentada ahí con sus nudillos raspados y ojos feroces y dije, sí, absolutamente. Los Madera Negra comenzaron a negociar inmediatamente. Señor Madera Negra ofreciendo pagar por la terapia de Mateo. Señora Madera Negra sugiriendo que podrían manejar esto en privado sin involucrar el sistema legal. Los escuché negociar contra sí mismos por un minuto completo, antes de interrumpir y decir,
Lo único que quería era que retiraran todos los cargos contra Camila y que Diego fuera responsabilizado por lo que le había hecho a Mateo. Señora Madera Negra se veía como si quisiera discutir, pero su esposo ya estaba asintiendo, viendo lo que se venía. Cualquier demanda expondría el comportamiento de su hijo al escrutinio público y destruiría sus perspectivas universitarias. Directora Hardwell dijo que contactaría al equipo legal del distrito y recomendó que ambas familias buscaran consejería para sus hijos. Los Madera Negra se fueron rápidamente, su enojo justo anterior reemplazado por vergüenza y pánico. El oficial Valdés se quedó para tomar declaraciones formales, explicando que la evidencia de video significaba que Camila probablemente no enfrentaría cargos y que el fiscal del distrito revisaría todo para determinar si la acción contra Diego estaba justificada. También mencionó que lo que Camila había hecho probablemente sería clasificado como defensa de otra persona, lo cual era legalmente justificado. Manejamos a casa en silencio, Camila acunando su mano herida. Seguí mirándola en el espejo retrovisor, tratando de conciliar a esta protectora feroz con la niña gentil que lloraba por animales heridos. En casa, preguntó si estaba en problemas, y tuve que descifrar cómo explicar que estaba simultáneamente orgulloso de ella por proteger a Mateo y aterrorizado por la violencia de la que había sido capaz. Esa noche, llamé a los padres de Mateo para verificar cómo estaba. Su madre, María, se descompuso llorando cuando le conté lo que había pasado. Dijo que Mateo había estado teniendo pesadillas por semanas, pero no podía comunicar qué estaba mal. Había notado que se había vuelto temeroso de chicos mayores y tendría colapsos cada vez que fueran a lugares públicos con adolescentes alrededor. Ahora entendía por qué. La mañana siguiente, manejamos a la estación de policía para completar el papeleo del oficial Valdés. Nos encontró en una sala de entrevistas familiar y pidió a Camila que contara su historia una vez más para el registro. La repasó con calma, su voz firme mientras describía encontrar a Mateo siendo torturado y tomar la decisión instantánea de actuar. El oficial Valdés le dijo que proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas era una de las cosas más importantes que alguien podía hacer. Explicó que el fiscal del distrito había revisado la evidencia de video y decidido perseguir cargos contra Diego por agresión, acoso de una persona discapacitada y creación de contenido explotador involucrando a un menor. Los cargos eran lo suficientemente serios que Diego probablemente enfrentaría detención juvenil y consejería obligatoria. Además, sus aplicaciones universitarias serían afectadas por su registro criminal. Dejamos la estación con garantías de que no se presentarían cargos contra Camila. La llevé por panqueques camino a casa y comió silenciosamente mientras yo trataba de procesar todo lo que había pasado. Preguntó si Diego estaría bien y me impactó el hecho de que estuviera preocupada por el adolescente que había atormentado a Mateo. Expliqué que sus heridas sanarían, pero las consecuencias por sus acciones durarían mucho más tiempo. Mi teléfono sonó mientras terminábamos el desayuno. Era un número desconocido que resultó ser la jueza Catherine Russo del sistema de corte juvenil. Preguntó si podíamos encontrarnos para discutir el caso de Camila, y acepté, curioso sobre qué podría querer una jueza con una niña de 8 años que no estaba siendo acusada de nada. Las cámaras de la jueza Russo estaban llenas de libros de ley y fotos familiares. Era una mujer en sus 60s, con ojos amables pero astutos, que claramente había visto todo en sus décadas en el estrado. Pidió a Camila que se sentara frente a ella y explicara lo que había pasado en sus propias palabras. Camila repasó la historia otra vez, y la jueza Russo escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas sobre el proceso de toma de decisiones de Camila. Cuando Camila terminó, la jueza Russo se recostó en su silla y estudió a mi hija por un largo momento. Dijo que había estado revisando casos juveniles por 25 años y raramente había visto razonamiento moral tan claro en un niño. Preguntó a Camila por qué había elegido lanzar la piedra en lugar de correr a buscar ayuda. Y Camila explicó que para cuando encontrara a un maestro, Diego podría haber lastimado a Mateo peor o publicado el video en línea. La jueza Russo asintió lentamente y dijo que ese tipo de toma de decisiones éticas instantáneas era algo que trataban de enseñar en la escuela de derecho, pero raramente lograban. Sacó un blog legal y preguntó si podía hacerle algunas preguntas a Camila sobre equidad y justicia. Por la siguiente hora, planteó escenarios hipotéticos a mi hija de 8 años, quien respondió con una claridad y consistencia moral que parecía fascinar a la jueza. Finalmente, la jueza Russo puso su pluma y me miró. Dijo que en su experiencia, la mayoría de los adultos luchaban con las complejidades éticas que Camila había navegado instintivamente. Preguntó si Camila estaría interesada en participar en un programa consultivo juvenil que estaba desarrollando donde niños podrían proporcionar input en políticas de justicia juvenil desde una perspectiva de pares. Los ojos de Camila se iluminaron con la idea y la jueza Russo explicó que el programa se reuniría mensualmente para discutir equidad en escuelas, prevención de acoso escolar y cómo ayudar a niños que eran diferentes o vulnerables. Dijo que la perspectiva de Camila sería valiosa porque demostró tanto coraje moral como sabiduría práctica en una situación imposible. 2 semanas después, Diego fue formalmente acusado y entró en una declaración de culpabilidad como parte de un acuerdo que incluía terapia intensiva, servicio comunitario, en una instalación de necesidades especiales y una sentencia suspendida que sería borrada si completaba todos los requisitos. La evidencia de video era tan condenatoria que su abogado le había aconsejado no pelear los cargos. Mientras tanto, Camila comenzó a asistir a las reuniones consultivas juveniles de la jueza Russo. Era la participante más joven por varios años, pero sus percepciones sobre proteger niños vulnerables llevaron a nuevos protocolos antiacoso, siendo implementados a través del distrito escolar.
La jueza Russo me dijo en privado que Camila tenía una comprensión intuitiva de justicia que era notable en alguien tan joven. El distrito escolar hizo cambios significativos siguiendo el incidente. Implementaron entrenamiento obligatorio sobre conciencia de discapacidad, aumentaron supervisión de áreas aisladas y crearon un programa de apoyo entre pares, donde estudiantes mayores eran entrenados para proteger a los menores. Directora Hardwell se disculpó personalmente con nuestra familia y con los padres de Mateo por las fallas de supervisión que habían permitido que el abuso continuara sin detectar. Los padres de Mateo nos enviaron una tarjeta agradeciendo a Camila por proteger a su hijo. Adentro había un dibujo que Mateo había hecho mostrando dos figuras de palo, una pequeña ayudando a una más pequeña, con la palabra amigo escrita en letras temblorosas. María Fletcher llamó para decir que las pesadillas de Mateo habían parado y había comenzado a usar lenguaje de señas para preguntar sobre Camila Buena durante sus sesiones de terapia. El oficial Valdés pasó por nuestra casa un mes después para verificar cómo Camila estaba procesando todo. Le mostró los materiales del programa consultivo que la jueza Russo le había dado, explicando cómo estaban trabajando para hacer las escuelas más seguras para niños como Mateo. Le dijo que la mayoría de los adultos nunca desarrollan el coraje para defender a otros de la manera que ella lo había hecho, y que sus acciones probablemente habían prevenido que otros niños fueran victimizados. Los medios recogieron la historia cuando la sentencia de Diego fue finalizada, pero mantuvieron las identidades de los niños protegidas. Los titulares se enfocaron en la respuesta del sistema de justicia juvenil a crímenes de odio por discapacidad y el papel de la intervención de espectadores en proteger poblaciones vulnerables. La jueza Russo fue citada extensamente sobre la importancia de la educación moral y el potencial para justicia restaurativa en casos involucrando jóvenes infractores. 3 meses después del incidente, recibí una llamada de la doctora Sarah Kellerman, una psicóloga infantil especializada en desarrollo moral. Había escuchado sobre el caso de Camila a través de la jueza Russo y preguntó si podía entrevistar a Camila para un estudio de investigación sobre toma de decisiones éticas en niños. Estaba particularmente interesada en cómo niños pequeños procesaban escenarios morales complejos, involucrando lealtades competitivas e intervención física inmediata. Camila aceptó participar, y la doctora Kellerman pasó varias sesiones con ella, usando terapia artística y escenarios hipotéticos para entender sus procesos de pensamiento. Me dijo después que Camila demostró lo que los investigadores llamaban precocidad moral excepcional, la habilidad de hacer juicios éticos sofisticados, típicamente vistos solo en niños mucho mayores o adultos. La doctora Kellerman preguntó si podía seguir el desarrollo de Camila longitudinalmente, estudiando cómo el coraje moral temprano se traducía en habilidades de liderazgo a través del tiempo. Explicó que niños que intervenían para proteger a otros frecuentemente continuaban carreras en derecho, medicina o justicia social, y estaba interesada en documentar ese camino. La jueza Russo invitó a nuestra familia a asistir a la audiencia final de Diego, donde estaba completando sus requisitos de servicio comunitario. Diego había pasado 6 meses trabajando con niños de necesidades especiales y sus familias, y su terapeuta supervisor reportó que había mostrado remordimiento genuino y comprensión del daño que había causado. Diego pidió hablar con Camila directamente, y ella aceptó. Se disculpó con lágrimas en los ojos, diciéndole que trabajar con niños discapacitados le había enseñado cuán equivocado había estado y cuánto daño sus acciones podrían haber causado. Dijo que entendía por qué ella había tenido que detenerlo y que estaba agradecido de que ella había prevenido que lastimara a Mateo peor. Camila escuchó seriamente y le dijo que esperaba que siguiera ayudando a otros niños que necesitaban protección. La jueza Russo usó el caso de Diego como modelo para otros infractores juveniles, implementando entrenamiento obligatorio de sensibilidad a la discapacidad y programas de impacto de víctimas. Acreditó las percepciones de Camila con ayudar a diseñar intervenciones que realmente cambiaban comportamiento en lugar de solo castigarlo. El programa consultivo juvenil en el que Camila participó se convirtió en una parte permanente del sistema judicial. Años después, cuando Camila estaba aplicando a escuelas de derecho y escribiendo ensayos sobre experiencias formativas, contaría la historia del día que hospitalizó a un adolescente y una jueza pidió su consejo. Escribiría sobre aprender que proteger a otros a veces requería decisiones difíciles, pero que entender lo correcto de lo incorrecto era solo el comienzo de hacer justicia. Describiría la mentoría de la jueza Russo y cómo había moldeado su decisión de perseguir derecho de discapacidad, especializándose en casos donde personas vulnerables necesitaban abogados que entendieran tanto coraje como consecuencia. Incluiría una fotocopia de la carta que los padres de Mateo habían enviado, el recordatorio físico de que a veces las batallas más importantes son peleadas por los guerreros más pequeños que se rehúsan a dejar que la crueldad pase sin ser desafiada.